A ver si permiten, vamos uno y uno, ¿no? Uno y uno para que después. Buenos días, presidente. Carlos Y Domínguez, luego vas tú. de Nación 14, presidente. Hoy el periodista Carlos Loret de Mola publica en su columna en El Universal que sus hijos entrarían próximamente a hacer negocios en la Ciudad de México ahora con el gobierno de la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Qué le respondería al periodista Que Loret de me Mola? da flojera. Eh, no hay ningún fundamento, no tiene razón. Dice que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum, dice. Cuarto de guerra de la doctora Claudia. Esta es su fuente, asegura en la columna. A ver. Que es el cuarto de guerra de la doctora Claudia Sheinbaum, desde el cuarto de guerra de la doctora Claudia, es su fuente. Hay alguien, supuestamente Loret de Mola, infiltrado en el equipo de la doctora, que le pasó el dato de que sus 3 hijos llegarán endosados en los próximos días a obtener una reunión con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, para hacer negocios en la nueva administración. Está mal su fuente, o sea, es como otro, ya lo puedo mencionar, ya pasó la elección, ¿no? Sí, uno que fue periodista preferido de Salinas, Riva Palacio, que no lo puedo mencionar. Siempre hablaba de la fuente de Palacio, es esta fuente. Y puro invento. Pues no es cierto, nada es cierto. Que pruebe, es muy vulgar, ramplón, el estar mintiendo, hablando de mi fuente. Es como la señora Anabel, mi fuente. ¿Dónde están las pruebas? Más si no se tiene pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese? Es como, porque en abono a Anabel y a Loret de Mola y a otros periodistas mercenarios, no son los únicos. Hay periodistas mercenarios en todo el mundo y famosos. El Tim Golden, por ejemplo, 2 veces Pulitzer. Y calumniador y premiado. La política debe ser imperativo ético y lo mismo el periodismo. Ya les he platicado aquí y hay otros casos, pero de alguien que era un político de mucho renombre antes de la Revolución Cubana, Chivá, y era periodista, porque como lo recordaba yo en una entrevista hace poco con los chamucos, antes se hablaba de poeta, periodista y político, las 3P. Sin duda, el periodista era político y el político era periodista. Está el caso de los Flores Magón, todos los casos, muchos otros. El mismo Francisco Zarco, que era político y era un gran periodista.
Entonces, debe de haber ética. Ese Chiva tenía un programa, Eduardo Chiva, tenía un programa en Cuba, en La Habana, que era de lo más escuchado. Y todo su periodismo giraba en denuncias, alrededor de denuncias sobre corrupción. En una época en que había mucha corrupción en Cuba, le llamaban la botella. Sobre esa corrupción en Cuba hay un libro, le llamaban al moche de nosotros, le llamaban el chivo o a la mordida. Francisco Bulnes, en el libro El verdadero Díaz, habla de eso. Y siempre denuncias fuertes contra los hombres del poder, la época de Batista, antes, o por ahí. Y de repente hace una denuncia de que un ministro, secretario de Cultura de Batista, había comprado una hacienda en Guatemala. Y se lanza, ¿no? Y lo da a conocer. Un escándalo. Y resulta que era falso. No pudo probarlo. Porque lo habían engañado, le habían pasado información falsa y lo reconoce en un programa, parece que tenía un programa diario en las mañanas, lo reconoce y terminando su programa se pega un tiro. El sentido del honor. Yo estoy en contra del suicidio, pero lo explico por lo que para muchos periodistas y políticos significa el apego a la verdad. El que no se vuelva una costumbre, un hábito, el mentir, el calumniar. Entonces, este señor Loret de Mola, pues tiene ese problema. Yo creo que le haría bien que hiciera una reflexión serena, que se tranquilice, porque pues eso no le ayuda humanamente, no le ayuda, es algo enfermizo. Si
tuviese pruebas, pues que las presente. Claro que hay que denunciar la corrupción, sea quien sea. Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que sea juzgado como cualquier persona. Sí, y que se investigue y se castigue, pero no es posible que porque tienen problemas conmigo se calumnie a un hijo sin ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas? Entonces no se puede ser tan cínico. Eso no es normal. Por mucho coraje que tenga, hay un límite. Eso no es racional. Ese periodismo es tóxico. Es más, no se le puede llamar a eso periodismo. Eso tiene que ver con intereses, con dinero, con hacer trabajo sucio. Si es algo completamente inmoral, más si se trata de un periodista que tiene que ver con la información que reciben otros. En cualquier otra actividad, una actividad particular, personal, pues a lo mejor no se tiene más que la actitud íntima, ¿no? El comportamiento íntimo, el recto proceder que debe uno de tener como ciudadano, pero cuando se es periodista, se es político, pues hay una doble responsabilidad, porque no es uno, no se atañe, digo, no se, sí, se limita a la esfera personal, sino ya es público. Entonces eso es lo que puedo comentar.